materia de salud. Porque si de priorizar los recursos hablamos, justamente este refuerzo que hoy están dando a la Casa Presidencial, y según el diputado que me antecedió, específicamente al presidente de la República, deberían de enlistar bien para qué va a ser orientado y destinado este recurso. En el dictamen se menciona algunas de las áreas que justamente forman parte y están adscritas a Casa Presidencial, pero se omite mencionar otras, porque si la población escuchó y fue sumando las cantidades que en el dictamen se mencionan, no suman los 30 millones. Acá nos está diciendo que también se están orientando recursos para seguir gastando millones en publicidad al organismo de inteligencia de Estado. Acá se llenan la boca diciendo que no existe la partida secreta. Déjenme decirles que desde el 2010, por una sentencia de la Sala de lo Constitucional, la partida secreta dejó de existir. Y sigue estando dentro del presupuesto una línea que se llama gastos reservados, que hace uso la Presidencia de la República. Que le aprueban un fondo al inicio, pero termina ejecutando mucho más del fondo que se le asigna al inicio del presupuesto. Y una de las primeras acciones que hizo el gobierno actual fue modificar vía reglamento aspectos que tienen que ver con la obligatoriedad de respaldar con documentación todo lo que gasta el organismo de inteligencia de Estado, para que cuando la Corte de Cuentas llegue y audite pueda verificar cómo se ha utilizado. Estos fondos, una parte va destinado para esta instancia. En el presupuesto, bajo la lógica de priorizar los recursos y destinarlos a las áreas más sensibles y justamente permitir que educación, salud y seguridad, que han venido siendo los ministerios con mayor asignación presupuestaria en los últimos años, y hoy también lo aprobamos así desde esta Asamblea Legislativa, tuvieran recursos priorizando esos gastos. Pero hoy vemos que se habla de una recaudación efectiva de esos 30 millones, ¿y por qué entonces no destinarlos a salud en lugar de estar aprobando nuevo endeudamiento como el primer dictamen de Hacienda de 50 millones? Se ha venido reforzando estas otras áreas que también se han mencionado en el dictamen, bajo el argumento de que se les había recortado presupuesto. Que yo debo reiterar que en el reacomodo de los fondos desde esta Asamblea Legislativa, la disminución en ciertas carteras de Estado, incluida la presidencia, fue de manera general. Y quien decidió de qué partida justamente disminuir fue la misma Presidencia de la República. Acá se dice que la Asamblea no ha dado los fondos. Yo les recuerdo, la Asamblea Legislativa no es banco. Acá se les aprueba para que vayan a gestionar y pongan sus mejores habilidades para conseguir los recursos de forma que estos lleguen al país bajo condiciones favorables. Que acá no se haya completado el requerimiento de los fondos autorizados no es culpa de esta Asamblea Legislativa. Es la mala gestión y la incapacidad de ir a conseguir esos fondos. Todos los decretos, incluido el 608 que hoy se cuestiona, fueron sancionados por el presidente. Si él no hubiera estado de acuerdo en aquel momento, ¿por qué no observar o no vetar? Que ha sido una figura que también la ha utilizado hasta de manera abusiva con muchos vetos. Pero hoy acá se dice que se hizo inconsulto. No, si la Asamblea ha cumplido bajo sus facultades con los requerimientos cuando estos han sido justificados.
Y hoy esta petición de refuerzo a Casa Presidencial no tiene justificación teniendo en cuenta la situación que vivimos, primero de salud, que pudieran ser orientados para esos fines. Y luego en materia presupuestaria y de finanzas públicas, que en lugar de estar buscando financiamientos, deberían de estar haciéndose estas asignaciones de refuerzo a estas carteras de Estado. El presupuesto extraordinario de estos 20 millones que hablamos también hace un momento es una muestra de que los recursos han estado ahí y no han sido aprovechados ni ejecutados en su momento oportuno. Acá se dice que todo se ha realizado con recursos del Fondo General del Gobierno, pero es que son recursos de todos y todas, son impuestos que pagamos todos y todas, contribuciones que pagamos todos y todas. No es que el presidente o sus funcionarios se hayan sacado de su bolsillo para comprar las canastas de víveres, los medicamentos, que incluso también muchos de esos recursos obviamente provienen de los que se han aprobado desde esta Asamblea Legislativa. No vamos a acompañar esta petición de refuerzo porque no refleja una verdadera priorización del gasto. Hoy no hay vigente una ley que vaya planteada a ordenar las finanzas públicas como existió en su momento la Ley de Responsabilidad Fiscal. Y por eso es que cada semana acá nos enfrentamos a cualquier decisión irresponsable en contra de los dineros de todos y todas. Lo vuelvo a decir, el buen gobierno también tiene a la base el uso eficiente de los recursos y en este caso, obviamente, no se definen prioridades, sino que se sigue asignando dinero para partidas como publicidad, donde vemos anuncios a veces hasta de 5 minutos, que cuánto costará eso a todos y todas. Vemos también en esta transferencia de manera general para bienes y servicios que no se especifica tampoco para qué tipo de bienes y servicios va a ser orientado. Es imposible poder acompañar medidas como esta cuando la necesidad de recursos y refuerzos presupuestarios está en otras instancias, en otras carteras de Estado, como en este caso se ha argumentado mucho, por ejemplo, solo un ejemplo, la cartera de salud. Gracias, presidente. Gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Alexia Rivas. Muchas gracias, presidente. Buenas noches al Pleno Legislativo, al pueblo salvadoreño y a todos los maestros que en ese día celebran un día tan especial, en especial a mi mamá, quien es docente, y a mi abuela, quien también formó parte fundamental de mi vida. A todos los maestros un saludo en su día y me complace enormemente saber que ese día mi voto fue también importante para apoyar todas esas deudas históricas que jamás se dieron en el seno de este Pleno Legislativo. La verdad, a mí no me sorprende ni me sorprendería escuchar que van a aprobar ni acompañar las buenas iniciativas que acá se están presentando. Pero es que en realidad nosotros no tenemos nada a lo cual ustedes tienen que convencernos, porque por eso el pueblo salvadoreño, el 28 de febrero, dio una lección histórica a todos los malos gobernantes que estaban en esta Asamblea Legislativa. Sin embargo, ahora quieren estar hablando de tecnicismos cuando se les olvida quiénes fueron los que dejaron desfinanciado CAPRES, que se utilizaba esa partida secreta, y escucharon que una diputada dijo que sí se utilizaba ese dinero para que los expresidentes se lo robaran. Pero esta es una historia que el pueblo salvadoreño ya la sabe y que yo no tengo por qué estarla repitiendo. Sin embargo, sí es importante saber, y me extraña escuchar de una diputada que diga que acá no se tienen las prioridades, o que el gobierno del presidente Nayib Bukele no tiene claras las prioridades, o se les olvida realmente
cómo desde el primer momento, cuando acá en negociaciones estériles, por estar únicamente dilatando el tiempo, mientras lo que necesitaba el pueblo salvadoreño eran hospitales, medicamentos y una respuesta pronta, acá no lo hacían. O cuando los mismos alcaldes no utilizaban el dinero que les daban, excusándose que era para la respuesta del COVID, pero tampoco ocurrió de esa misma forma. Es triste escuchar que así como utilizaron el tema de la mujer para discursos políticos, ahora digan que no quieren aprobar ese refuerzo y esa asignación de fondos que también va para el ISDEMO. O entonces solo les importa ir a recibir a las mujeres cuando vienen a los portones de la Asamblea Legislativa, pero esta noche no los van a estar demostrando cuánto les importa al apoyar con sus votos el fortalecimiento del ISDEMO, el cual en esta pandemia ha hecho esfuerzos muy grandes, en el cual ha puesto también a disposición una línea de emergencia para todas las mujeres que han sido víctimas de violencia de género, víctimas de violencia sexual, víctimas de violencia patrimonial, económica, etcétera, etcétera. Y de verdad me molesta que digan que ese dinero no va a llegar a las mujeres, cuando yo aquí he estado escuchando que dicen que sí les importan las mujeres, que más del 70% de las mujeres están en el sector informal y que necesitamos fortalecer todas esas priorizaciones que van a ir justamente para prevenir la violencia, pero ahorita dicen que no quieren apoyar. Ahorita he estado escuchando que dicen que es importante entonces priorizar el gasto en salud, pero cuando estábamos discutiendo el financiamiento a salud, igual no dieron sus votos. O cuando estábamos discutiendo todas las iniciativas para la primera infancia, tampoco no dieron sus votos. Entonces me pregunto, ¿qué es una prioridad para los que no quieren acompañar todo lo que es en beneficio de los salvadoreños? También es importante mencionar que los gobiernos del FMLN no se ejecutaba ni el 60% del presupuesto, sino que se repartía en carteras. Es más, les voy a adelantar, el día de mañana, en la comisión especial que investiga el destino final de los fondos que esta misma Asamblea Legislativa transfirió a ONG fachadas, hemos citado a 2 ex técnicos legislativos que estaban en la Comisión de Hacienda para que nos venga a contar cómo era que se discutían y cómo al final se alteraban los dictámenes presupuestarios. Porque es que si nosotros no estuviéramos en esta Asamblea Legislativa, si la bancada CIAN no estuviera en la Asamblea Legislativa, aquí se estuvieran esperando más discusiones. ¿Saben para qué? Para esperar el maletín negro, para esperar. Y yo sé que no les gusta que se les diga, pero la verdad es que lo tenemos que recordar, porque ese dinero sí era para el pueblo salvadoreño. Y es lógico, diputada, que el dinero que ha llegado para los hospitales, todas las bolsas solidarias que las personas han recibido en su casa, claro que han salido de nuestros impuestos. Y es que ¿de dónde más van a salir? La diferencia es que ahora el dinero sí está siendo ejecutado para obras de beneficio social, contrario en el pasado, que la realidad de los salvadoreños era la misma, pero sí, se hacían discusiones muy bonitas, pero al final la realidad era la misma. Así que yo espero que acá sí exista un compromiso serio con las mujeres, espero que exista un compromiso serio con todas esas obras que el Ejecutivo está desarrollando, y espero que ahora sí demuestren su compromiso, porque no quisiera escuchar luego en la Comisión de la Mujer que dicen que les importa el tema de la mujer y que quieren ir a hacer visitas también al ISDEMO y a las demás instituciones, pero acá no van a dar su voto. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Dina Argueta. Gracias, presidente. Bueno, ya que la diputada que me antecedió, que de hecho es la presidenta de la Comisión de la Mujer, ha hablado de prioridades, yo quiero reflejar cuáles son las prioridades del gobierno en este dictamen que se está discutiendo en este momento.
sobre todo para las mujeres salvadoreñas a las cuales se ha hecho referencia, las prioridades de ese gobierno y de los diputados que ahora van a votar por esto es darle $1 millón al ISDEMU. Pero ¿saben cuánto es la prioridad de esa Asamblea Legislativa y del gobierno? Asignar más de $3 millones para publicidad. Esas son las prioridades. Esa es la verdadera prioridad de este gobierno. ¿Dónde están las prioridades para las mujeres? O sea, no utilicemos el tema de las mujeres como meramente un discurso que de verdad les queda muy mal y hay que asumir la responsabilidad que realmente les corresponde. Asuman que la verdadera responsabilidad que están teniendo ustedes ahora es cumplirle los caprichos a su gobierno, facultándoles de más recursos económicos para que pueda seguir con una campaña publicitaria. 4 millones. Sin decir y sin contar aquí los recursos que van para el organismo de inteligencia del Estado. Esas son las verdaderas prioridades de este gobierno. O sea, no vengan aquí con discursitos y yo siento mucho que se molesten, porque la diputada que me antecedió decía que le molestaba. Pues lo siento, pero ese también es el debate parlamentario. Gracias, presidente. Gracias. Tiene la palabra la diputada Lorena Fuentes. Gracias, presidente. Muy buenas noches. Buenas noches, pueblo salvadoreño. Buenas noches, colegas diputados. No quiero dejar de felicitar a los maestros en este día tan importante y darle las gracias